Muy buenas tardes, muchachos, una vez más. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Como siempre lo comento, de verdad para mí es un placer darles clases, especialmente en el módulo 7, que es el módulo de los textos literarios. El día de ayer hablábamos de los textos literarios y tratábamos de explicar qué eran, ¿no? Y yo les decía, pues un texto literario es cuando se utiliza la palabra para crear algo bello y una forma de expresar el mundo, así como también las maneras de pensar o las ideas que tienen los autores. Y decíamos cuáles eran las características principales de los textos literarios de una forma generalizada. Pues los textos literarios, si bien tienen diferentes tipos y tienen diferentes, digamos así, géneros, los textos literarios también tienen algunas características en común y estas son las 5 características principales de los textos literarios. El día de hoy vamos a entrar en materia, chicos, pues nosotros como los estudiantes que somos vamos a analizar algunos de los tipos de textos literarios que existen, 4 para ser exactos, los 4 quizá que pueden ser considerados los más importantes. Y vamos a empezar con este tipo de texto, son los textos narrativos. Vamos a empezar leyendo este pequeño texto narrativo que a mí me gusta mucho. Vamos a leer todos los días con este módulo y dice así, este es un cuento, se llama El otro yo. Sigan con la mirada, yo leo en voz alta, por supuesto. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta. Se llamaba Armando. Corriente en todo, menos en una cosa. Tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada. Se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde, Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se le acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban, pobre Armando, y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír, y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia, pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. Chicos, la narración es algo que forma parte de nuestra vida diaria y ha formado parte de la historia desde que existe el lenguaje. Ustedes saben que cuando iniciamos en nuestra vida como seres humanos, digamos en la prehistoria, no existía un código lingüístico, no existía una forma de hablar ni un lenguaje que significara y formara palabras y sonidos. Por lo tanto, durante mucho tiempo las formas de comunicación y narrativa se basaron en movimientos físicos, en expresiones faciales, en pinturas rupestres y muchos otros medios humanos que se utilizaban para contar y transmitir información, así como también historias. Pero en el momento en el que el lenguaje se empieza a utilizar en la existencia humana, es el momento en el que se empieza a crear la narración. Principalmente porque se creó primero el lenguaje que la escritura. Y la narración es contar o detallar los sucesos que ocurren o ocurrieron a alguien más. Eso es narrar. Cuando tú te sientas en el sofá a contarle a tu mamá cómo te fue durante el día y le dices, no, me desperté por la mañana y me bañé y bla, 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 estás narrando. Cuando escuchas el chisme de tus amigas a la que ya le dejó el novio por 5ª vez,
Tu amiga te está narrando, te está contando una narración o está realizando un proceso narrativo. La narración tiene sus orígenes en la necesidad del ser humano de transmitir la información y el conocimiento de generación en generación. Los primeros grandes símbolos de la narración fueron conocidos como los oráculos, los cuales pueden ver en la pantalla aquí a un ladito. Los oráculos fueron estos personajes en la antigua Grecia y en muchas otras civilizaciones que se encargaban de memorizarse grandes fracciones de conocimiento para posteriormente transmitirlo a las demás personas. Antes así era como se transmitían las noticias y los sucesos que ocurrían en los lugares. Una persona tenía que pararse frente a una plaza cívica y contarle al resto del pueblo qué fue lo que sucedió, porque no había ninguna otra manera de comunicarlo. Estamos hablando de que en ese entonces no existía la escritura, ni existían muchos medios que existen como ahora mismo. Hoy en día pasa algo y toda la familia se entera en un 2x3 a través del grupo de WhatsApp. Muchos otros eventos se pueden ser considerados en la narración por su relevancia y por lo importantes que lograron ser durante ciertas épocas de la vida humana. Un momento de oscuridad humana fue también durante la época medieval, la que también se conoce como la época oscura, donde hay un gran lapso de tiempo donde el conocimiento y la escritura se olvidaron por completo y la gente no tiene registros exactos de qué rayos fue lo que pasó en esa época. Fueron como unos 200 años de la historia del mundo de la que no sabemos nada, pero precisamente porque fue una época de mucha guerra, mucha lucha, muchos trancazos y por lo tanto muy pocas personas sobrevivieron y transmitieron la información que existían dentro de esos años, todo lo conocido y lo sucedido ahí. Se conoce como la época oscura del mundo. Si no me creen, investiguenlo. De verdad, hubo algo que se llamó como las Dark Ages, en inglés les dicen la época oscura, que se dio en la Edad Media, que es una época donde literalmente el lenguaje y la escritura eran exclusivos de ciertos tipos de personas, como la iglesia y el Estado, mientras que los pobres y la gente común se quedaban fuera de la historia y por lo tanto no tenemos una precisión histórica de qué fue lo que sucedió durante esa época. Son todo lo que sabemos de la época y de la edad oscura, son precisamente conjeturas circunstanciales e históricas. Pero después de la Edad Media o durante la Edad Media más bien surgió el negocio de los trovadores. ¿Quiénes eran los trovadores? Pues eran estos personajazos que se derivaron de los juglares, de hecho, que se encargaban de contar y narrar historias de las aventuras de los caballeros y todos los héroes medievales que existieron durante la época. Estos señores forjaban y construían canciones a través de las historias y los cuentos que se vociferaban respecto a los diferentes caballeros y actos heroicos que estos realizaban durante las cruzadas y durante todos los tipos de guerras y luchas que se realizaban en ese entonces. La narración ha formado parte de la historia, tanto como la historia ha formado parte de la narración. Y por supuesto la narración, como todo, se vio modificado cuando se descubrió la escritura. Una vez que nos dimos cuenta de que ya no era necesario pasar de boca en boca, sino que podíamos imprimir montones y montones de libros a una velocidad impresionante y transmitir la información y la narrativa a través de ella, la narración se convirtió en la principal fuente de información existente. La necesidad de narrar y contar las historias son lo que nosotros conocemos precisamente como la mitología de la época antigua. La Biblia fue escrita, señores, así de simple se los pongo. La Biblia fue escrita en cientos de años. A la gente le gusta considerar que la Biblia es un libro que se escribió por un solo autor. No es cierto, lo escribieron múltiples autores a lo largo de muchos años y se fue construyendo. Es el libro más vendido de todos los tiempos. Yo no sé si ustedes son religiosos o no, eso no es importante. Lo importante es que es una historia contada de principio a fin entre un fragmento de la humanidad que explica el origen del mundo, y así como los israelitas y los judíos tenían este libro, también hay muchos otros escritos que datan de otras civilizaciones que se transmitieron a través de la narración para contar el origen del mundo. Entonces, el mundo ha sido tanta parte de la narración como la narración ha sido parte del mundo y nosotros tenemos que aprender a apreciarla. De ahí surgen los textos narrativos. ¿En qué se basa una narración correcta? Si ya sabemos qué es la narración, ahora, ¿en qué se basa la narración? Cuando una persona narra una historia o cuando alguien cuenta una historia, siempre tenemos que tomar en cuenta 5 factores importantes que tienen que explicarse para que una narración sea una narración correcta. Cuando se narra algo, siempre debemos de contar con estos 5 factores. 5 factores que en retrospectiva o al aplicarlos a la inversa nos determinarán cuáles son las características importantes de la narración. Primero que nada, para que una narración pueda ser correcta, necesitamos considerar estas 5 preguntas. ¿Quién narra? Es decir, ¿quién es la persona que está contando la historia?
¿Qué narra? Es decir, ¿cuál es el suceso que ocurre durante la narración? ¿Quiénes están involucrados? Es decir, ¿cuáles son las personas que tienen una afección directa para los sucesos ocurridos en la narración? ¿Cuándo sucede? ¿En qué época se está narrando? ¿Y dónde sucede? ¿En qué lugar se está narrando lo que estamos leyendo o escuchando? Vamos a hacer un ejercicio rápido. Me gustaría que lo consideren. Vamos a leer dos cuentos cortos. Estos son dos cuentos cortos de terror, pero quiero que mientras están leyendo, ustedes pretendan encontrar las respuestas a estas 5 preguntas. ¿Quién está narrando la historia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuáles son los personajes que se pueden apreciar en la historia? ¿Cuándo sucede? Si no hay una fecha exacta, ¿en qué momento? ¿En la noche, en la mañana, al mediodía? Y por supuesto, ¿dónde sucede? ¿En qué lugar se imaginan que suceda? Prepárense para contestarme en el chat o para abrir sus micrófonos y decirme, porque en esta ocasión me gustaría que hubiera un poquito de interacción entre nosotros y que algunos de ustedes me contesten. El cuento que vamos a leer, el primero se llama Las Brujas y dice así, yo lo leo, ustedes sigan con la vista, por supuesto. Era más de medianoche. Caminaba de regreso a casa acompañado de mi madre. Una lechuza nos sobrevoló soltando graznidos. Mi madre se persinó y bajó la mirada. Es solo un animal, dije con tono escéptico. No la mires, contestó ella sin levantar la cabeza. Está en el árbol. Sin reparar lo que hablaba, levanté la mirada y la vi. La mujer enfundada en prendas blancas, escondida entre las copas de los árboles, llevaba el cabello tan largo y negro que se mecía a la merced del viento. Comenzó a graznar y salió volando. Baja la cabeza, ordenó mi madre. Tiene hambre. Muy bien, este primer cuento obviamente está basado en las creencias mexicanas que hay respecto a las lechuzas y las brujas, como lleva por título. Pregunta para ustedes, ¿quién narra la historia? ¿Quién es la persona que cuenta la historia? Quizás para esto sería fácil pensar en quiénes son los personajes involucrados. Hay solamente 3 personajes en esta historia. ¿Alguien le gustaría dejarme en el chat o abrir su micrófono y decirme por ahí cuáles son los 3 personajes que hay en la historia? Chicos, dinamismo, por favor. El niño, la madre y la bruja. Así es, hay 3 personajes. El niño, la madre, bueno, no sabemos si es un niño o si es un muchacho. Podría ser un niño, podría ser un muchacho, solo sabemos que es un varón, ¿no? Tenemos la idea. Y su madre y la bruja, por supuesto, son los 3 personajes. De los 3 personajes, uno de ellos está contando la historia. Es el joven. No sabemos si es un niño o un muchacho, pero podría ser cualquiera de los dos. Él cuenta la historia desde sus propios ojos, pues él narra específicamente lo que veía y lo que escuchaba. ¿Qué sucede? Pues que iban caminando y de repente se les apareció una bruja. Pregunta, ¿cuándo y dónde sucede? ¿Dónde se imaginaron que pasa la historia? ¿Y en qué momento pasa la historia? De lo del momento está escrito, pero ¿dónde no está escrito? ¿Dónde se lo imaginaron ustedes? ¿Un bosque? A Enseguida, medianoche en un bosque. enseguida nos remontamos a un bosque. ¿A qué se debe a que nos remontamos a un bosque? Porque sabemos de inmediato cuando la mamá dice está en el árbol y nos imaginamos pues que la lechuza anda volando entre árboles. Y bien, sabemos que hay viento, sabemos que hay árboles, pero fácilmente podría también ser un parque, ¿no? Podría ser un parque en una ciudad a medianoche en la que hay unos árboles altos, podría ser un bosque, podría ser un camino en una ciudad más rural quizás, un camino así de tierra en vez de pavimento. No lo sé, hay muchas posibilidades de interpretar hacia dónde se dirige el cuento. Y eso es lo bonito de la escritura. Muy bien, bien chicos, vamos a ir por el siguiente texto. El siguiente texto se llama Silencio y dice así. Despertó sobresaltada y sudorosa, como muchas otras veces debido a las continuas voces que invadían su casa y su mente. Pero esta vez no había ruidos que perturbasen su descanso.
Fue a refrescarse y mientras contemplaba el reflejo que devolvía el espejo del baño, una sonrisa siniestra se dibujó en su cara, dejando asomar la dentadura perfecta. Todos muertos, susurró. Volvió a la cama y siguió durmiendo. Silencio, al fin, silencio. Este texto, que también es por ahí, pretende ser de terror, tiene un solo personaje importante, pero algo que podemos notar sobre él es que en esta historia, quien la cuenta no es la misma persona que la vive. Muy bien, este personaje, ¿cómo se lo imaginan? ¿Qué es lo que piensan de la persona? Sabemos que es una mujer por la forma en la que se dirige el mismo texto a ella. Despertó sobresaltada y sudorosa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que realmente sucede? ¿Dónde y cuándo sucede? ¿Cómo se imaginan ustedes esta historia? Primero, lo primero. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en la historia? ¿Qué Ella tuvo una pesadilla, pues, ¿no? Pues podemos considerarlo. No lo sé, podría ser. ¿Qué piensan los demás al respecto? Nada más. Esta historia es un poco macabra porque si se fijan, Que la asustaban, profe. yo creo que la persona que tenía es posible también, pero ¿por qué? La persona esta escuchaba voces en su casa y en su mente, ¿no? Las voces en su casa obviamente eran personas reales, pero las voces en su mente no eran personas reales, venían de su mente y la despertaban todas las noches. Aquí dice que perturbaban su descanso. Ella se despertó como usualmente lo hacía y cuando fue a verse al baño estaba sonriendo y dijo todos muertos, porque al fin había silencio. Lo que yo entiendo sobre esta historia es que se trata de una mujer que obviamente padece de algún tipo de enfermedad mental, como dice las voces de su mente, o que si somos un poquito más supersticiosos, pues se le aparecían los muertos, quién sabe, ¿verdad? Entonces ella siempre se levantaba porque le molestaban las voces de las personas que vivían con ella, probablemente su familia, y ella se levanta un día para darse cuenta de que no tiene nada de qué preocuparse porque ya está todo calladito en la casa, porque todas las personas que vivían con ella antes ahora están muertas. Aquí lo dice la historia. Podemos deducir que los mató ella o que quizás algo más que vive con ella los mató. De ahí lo macabro y perturbador del cuento, ¿no? Lo que yo pienso es que esta es una persona con algún tipo de enfermedad mental, esquizofrenia tal vez, que constantemente se veía atacada por las cosas que le decían sus familiares y eventualmente decidió matarlos a todos para poder estar tranquila. Entonces me imagino que está en su casa porque ella se ve en el espejo del baño, que se levanta a mitad de la noche, alterada como siempre. De inmediato nosotros pensamos que alguien la atormenta a ella, ¿no? Como si hubiera un villano más, pero en vez de eso, parece ser que ella es la villana, ella es la que mató a todas las personas que vivían con ella, probablemente familiares dentro de su casa, ¿no? Ya ustedes asignarán el papel que les parezca asignar, tal vez era la madre y mató a sus hijos, tal vez era la hija y mató a los padres, o no lo sé. Eso ya como que es algo que podemos dejar libre a la interpretación y a la consideración. Muy bien, chicos. Ahora, ¿por qué nos ponemos a analizar estas preguntas? Porque son estas preguntas las que nos determinan la importancia de los elementos de un texto narrativo. Un texto narrativo se compone de 4 elementos importantes que podemos encontrar dentro del contenido de la historia. Porque tal como tal es la narración, que es contar un suceso, son estos 2 elementos que nos permitirán a nosotros comprender cuál es el desenvolvimiento de lo que estamos escuchando como la narración. Los elementos del texto narrativo son importantísimos para la narración y son los siguientes. El primer elemento de la narración es el narrador. Existen 3 tipos de narradores. El narrador en primera persona, es decir, el narrador testigo, que es como el de las brujas, que él mismo vio a la bruja y él cuenta su historia. El narrador en tercera persona, que es el narrador Dios o el narrador persona, que quizás
no está envuelto en la historia y no vivió los hechos, pero por alguna extraña razón los conoce todos, ¿no? Aquí dice, despertó sobresaltada y sudorosa. Esta persona o el narrador parece saber cómo es que se despierta la persona, cómo es que se siente, qué es lo que piensa, pero al mismo tiempo este narrador no está en la historia. Entonces es un narrador invisible, es el narrador Dios, el que sabe todo lo que sucede, pero que no está envuelto en ella. Eso es tercera persona, cuando se habla de alguien más. Y entonces el narrador está hablando de alguien más, en este caso del personaje que se encuentra envuelto dentro de la historia. Y por supuesto también se encuentra el narrador en segunda persona, que es el más complejo de encontrar. Y de hecho yo solamente tengo registros de una sola novela que se encuentra en segunda persona, se llama Aura, y si alguno de ustedes desea buscarla, búsquela, van a ver que es una novela en segunda persona, y la segunda persona es cuando te están diciendo a ti lo que estás haciendo. La segunda persona es, por ejemplo, decir, te sirves una taza de café. No digo lo que yo estoy haciendo, digo lo que tú como receptor estás haciendo, y es una forma de escritura muy inusual. Las más usuales son primera y tercera persona. Primera persona, el narrador que vive y está dentro de los hechos y los cuenta desde sus propios ojos. Está tercera persona, que es el narrador Dios, que no vive los hechos, pero que los conoce perfectamente, o que existe dentro de la historia, pero que no fue el involucrado y los cuenta como si hubiera sido un testigo de ellos. El narrador es el encargado de contar y relatar los hechos ocurridos en la narración. El segundo elemento importante de los textos narrativos son los personajes. En los personajes se encuentra el núcleo de la narración, porque si no existieran ellos no existiría una historia. Son los personajes todas aquellas personas que ven envueltas en los sucesos, y podemos conocerlos por personajes primarios, secundarios y terciarios. También podemos conocerlo como protagonistas, ayudantes e incidentales. Los personajes principales son todos los personajes importantísimos para la historia. Su esencialidad es inevitable y están ahí para ser los que se encarguen de desenvolver todos los sucesos que ocurran de ahí en más. Son usualmente los personajes que más brillan durante una narración, porque son en torno a los cuales gira todo lo que sucede. Estos personajes también pueden ser considerados como los protagónicos o protagonistas. Los protagonistas son quizá los más importantes dentro de la historia. Después de los personajes protagónicos, que son los más relevantes en la historia, se encuentran los personajes secundarios. Todos los personajes que ayudan a que la trama se desenvuelva y tenga sentido. Los personajes secundarios pueden ser todos aquellos que apoyan al protagonista o a los protagonistas para generar o actuar o decidir, los que se ven envueltos por ello. Por ejemplo, hay personajes secundarios que solamente se encuentran en las historias para morir. Piensen en Spider-Man, ¿no? Todos conocen la historia de Spider-Man. Spider-Man es este superhéroe al que se le muere su tío. Su tío no es un personaje protagónico, es un personaje secundario. Su importancia parece irrelevante porque en realidad está muerto y no hace nada, pero es ese personaje el que permite que la trama y la historia de Spider-Man o Peter continúe según el código moral que él seguía, ¿no? Entonces los personajes secundarios pueden ser o parecer poco relevantes, pero son recursos para que la narración siga funcionando o siga girando. Por cierto, me olvidé de mencionar, en los personajes principales se encuentran los papeles protagónicos y antagónicos. El villano es tan importante como el héroe. Se dice que un héroe solamente puede ser tan grande como lo es el villano. Entonces, los villanos también son muy importantes en la historia, pueden ser considerados como personajes principales. Por último, se encuentran los personajes terciarios o incidentales. Los personajes terciarios son los que se encargan de darle trasfondo y realidad al mundo que existe. Si los personajes protagónicos están dentro de un salón de clases, lo evidente es que haya otros 30 estudiantes, aunque solo nos importen 4, pues van a haber otros 30 y un profesor que quizás no van a tener ninguna relevancia para la historia, pero se encuentran ahí para que nosotros nos podamos comparar el cuento de que es una escuela. De lo contrario, si estos personajes asistieran a una escuela y ellos fueran los únicos en toda la escuela, pues no nos sentiríamos envueltos por una trama real. Los personajes incidentales son los extras, son los que están ahí de fondo y son sumamente inimportantes, no tienen importancia en la trama,
pero sí le ayudan al mundo a establecerse como un mundo real en la narración, ¿no? Si no hablamos, los personajes terciarios son los personajes que se encuentran en el fondo, pero que nos permiten a nosotros entender que son parte de la realidad del mundo. Por ejemplo, si en un cuento nos cuentan una historia y dice había una enorme cantidad de personas, todas esas personas son personajes incidentales, son inimportantes, pero de inmediato nos hacemos una idea de qué tan lleno podría estar el lugar, a pesar de que solo nos importen los dos que están ahí, todas las demás le dan trasfondo a la historia. Luego está la acción. La acción es lo que sucede. Lo que sucede dentro de los textos narrativos suele ser un evento. Este evento o este suceso es la acción, la historia que se cuenta y todo lo que pasa dentro de la narración. Entonces, ya tenemos establecido quién cuenta la historia, quiénes están dentro de la historia y qué es lo que sucede dentro de la historia. Lo único que nos falta establecer es dónde y cuándo sucede, y de eso se encarga el cronotopo. Cronos significa tiempo, topos significa tierra. Cronos, tiempo, topo, tierra, tiempo y lugar, tiempo y posición, es decir, dónde y cuándo sucede la historia. Por supuesto, todos estos elementos deben de ser una conjunción equilibrada que nos permita a nosotros entender cómo es que funciona la narración. Si estamos contando una historia de vaqueros, la historia de vaqueros debe de tener un cronotopo y un suceso acorde a su época. Si estamos contando una historia acerca de la Segunda Guerra Mundial, los personajes y los sucesos tienen que estar habituados en el cronotopo determinado. Por lo tanto, los elementos narrativos de un texto son complementativos. Ahora, una narración se compone de estructura y la estructura es bastante sencilla de entender. Los textos narrativos nosotros los conocemos desde que somos pequeños y nos dicen que los cuentos tienen inicio, desarrollo y final. Técnicamente es verdad, pero lo que yo quiero decirles es que quizás sea un poco más complicado que eso. Hoy vamos a estudiar los 4 elementos que componen la estructura de un texto. Un texto lleva un inicio, empieza y se conoce como la situación inicial. Durante la situación inicial entenderemos lo que se conoce como la vida regular de los personajes, es decir, todos estos son los sucesos normales que ocurrirían en la vida normal de quienes se encuentran envueltos dentro de la historia. Este es el momento en el que nosotros conocemos quiénes son los personajes, dónde viven, qué es lo que hacen y a qué se dedican. Luego sucede el suceso desencadenante. Aquí lo vamos a poner como SD. El suceso desencadenante es una cosa que cambia por completo la vida de los personajes y a partir de ese momento sus vidas van a subir en una historia y una trama que se conoce como el desarrollo, en el cual tendrán que superar un desafío o lograr una meta. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, el suceso desencadenante es cuando Frodo descubre el anillo. En Spider-Man es cuando lo muerde la araña. En Iron Man es cuando lo secuestran, etcétera, etcétera, etcétera. Les puedo dar cientos de ejemplos, ¿no? En Star Wars es cuando descubren a los drones imperiales. En que es que no sé, yo sé pura referencia de película, chicos, perdónenme. Ok, en Rocky es cuando empieza su carrera en el boxeo. Muy bien, decía. Después del suceso desencadenante, los personajes se embarcarán en una aventura que tiene lo que se conoce como un clímax o reacción. El clímax o reacción es el momento más importante en el cual se encuentra un personaje. El clímax es el punto inflexivo de la historia, el instante en el que la historia se vuelve más emocionante e importante. Usualmente se encuentran con una batalla final o el último desafío, el último escalón que tienen que subir antes de poder superar su aventura. Por último está la solución, la forma en la que concluye la historia. Usualmente el bien gana y el mal pierde, y posteriormente es lo que nosotros conocemos como la situación final, la forma en la que los héroes terminan posterior a la gran aventura que tienen. Entonces, el camino del héroe es ese. Su vida normal, un evento que la cambia, una aventura modificante, y para cuando acaba ya no debe de ser el mismo personaje que era cuando inició. Esa es la estructura de la narración. En la narración siempre hay un inicio, un desarrollo, un clímax y una situación final. Muy bien, chicos. Ahora, otros detalles que tenemos que tomar en cuenta son los siguientes. El cronotopo.
Nosotros habíamos considerado durante mucho tiempo que el cronotopo se refiere al lugar físico en el cual sucede algo, es decir, el tiempo y el momento histórico, el lugar y el momento histórico, pero el cronotopo es un poquito más que eso. Primero que nada, existen dos tipos de topos, es lugar, es decir, lugares. Hay dos tipos de atmósferas que nosotros podemos reconocer dentro de un texto. Estos son ya cronotopos que no forman parte de la estructura narrativa, pero que son elementos que nosotros podemos percibir al leer. Primero se encuentra el cronotopo a través de su atmósfera, que es la física y la psicológica. La atmósfera física en una narración es todo el lugar en el cual la narración se centra, todo lo tangible, los pisos, las paredes, las montañas, los salones de clase, en donde sea que se desarrolle físicamente la historia, la atmósfera visible de la narración. Es decir, si es una escuela, pues toda la escuela, si es una ciudad, pues toda la ciudad, si es una montaña, pues toda la montaña, si es un mundo, pues todo el mundo. Pero lo no tangible también es una atmósfera, también es atmosférico y también se puede considerar parte del cronotopo. El cronotopo ya hablando no de lo que se ve, sino de lo que no se ve. La atmósfera psicológica de una narración es la forma en la que la narración nos transmite las sensaciones atmosféricas de su narrativa. Si pretende ser una novela de suspenso, nos debe de tener así, tensos. Si pretende ser una novela romántica, nos debe de tener emocionados. Si la narración en vez de romántica es de acción, nos debe de tener así encendidos, siempre buscando más. La atmósfera psicológica son todos esos aspectos no visibles dentro de la narración y que nosotros nos vemos obligados a sentir cuando la percibimos. Al leer o al escuchar la narración, nosotros debemos de saber lo que sentimos hacia ella y la atmósfera o la sensación que rodea a los personajes que se encuentran ahí. Obviamente en una película de terror, el ambiente en el que se encuentran los personajes, la atmósfera es como de miedo, sombría, macabra, de suspenso, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre habrá un estado físico y psicológico en la atmósfera o en el topos, pues es parte del cronotopo, pero solo la mitad de una narración. Y por supuesto, también existen dos formas de tiempo, el tiempo interno y el tiempo externo, y el tiempo de historia y el tiempo del relato. Déjenme explicarles un poco de cómo funciona esto. Primero, tiempo interno y tiempo externo. El tiempo interno es el tiempo que ocurre dentro de la historia. Si la historia se desarrolla en 3 meses, los 3 meses son el tiempo en el cual la historia transcurre. Mientras que el tiempo externo es el tiempo que nos toma a nosotros como lectores experimentar la lectura. Es decir, una novela de 3 horas, en una novela de 3 horas, que nosotros leamos en 3 horas, el tiempo externo, pueden pasar 3 años dentro de la novela, dentro de la narración. Entonces, el tiempo interno es el tiempo que se recorre dentro de la historia y el tiempo externo es el tiempo en el que el cual nosotros invertimos en la historia misma. Y posteriormente se encuentra el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Déjenme explicar a qué se refiere esto. Una vez más, el tiempo del relato es la cantidad de días que tarda el relato en suceder o la cantidad de tiempo que tarda el relato en suceder. ¿A qué me refiero con esto? A que el tiempo del relato puede ser que sea una aventura o una historia que sucede en 3 días, ¿no? Pero existe el tiempo histórico y el tiempo histórico es la época en la que la historia sucede. Si estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, puede que nosotros escribamos una historia que habla de 2 meses de la guerra. Los 2 meses son el tiempo del relato, pero nosotros sabemos que el tiempo de la historia fueron en realidad de 1935 a 1945, 10 años de guerra, una década entera. El tiempo de la historia, es decir, la época en la que el relato se sitúa. El tiempo del relato es el tiempo o la duración que tiene la aventura del relato mismo. Muy bien, chicos, eso es todo lo que aprenderemos por el día de hoy. Nos queda 1 minuto de clase y lo utilizaré para platicarles la tarea. La tarea es sencilla. Van a escoger cualquier tipo de objeto narrativo. Puede ser una película, puede ser un libro que hayan leído, un cuento que hayan leído, puede ser un videojuego, una novela, lo que ustedes quieran, pero que sea una narración. Le van a identificar todos sus elementos, es decir, van a identificar quién es el narrador, cuáles son los personajes, cuál es la acción y cuál es el cronotopo, por supuesto.
Y bueno, en el caso de que no sea algo leído, pues nada más los personajes. Si no lo lees, no hay narrador, por supuesto. Aunque a veces en las películas hay narrador. Y van a checar cuáles son cada uno de los elementos que lo componen, ¿ok? Lo que tienen que hacer es identificar los elementos del texto narrativo en la... Bueno, ya no me va a dar el tiempo de explicarlo. Les voy a dar un texto, yo les voy a dar un cuento para que lo lean e identifican todos los elementos y van a hacer otro y ese sí ya va a ser libre para ustedes. Voy a terminar esta sesión. Creo que les voy a mandar otro link nada más para explicar la tarea y ya nos vamos. ¿Sale?